arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a Isaías, capítulo 56. Versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y cercana mi justicia, esa es la idea, y mi justicia para manifestarse. Volvamos a Mateo. Versículo 2 de Mateo capítulo 3. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿A qué bautismo se refiere Juan cuando dice yo necesito ser bautizado por ti? Yo había entendido este versículo que en realidad Juan le decía: mira, Señor, tú no necesitas de qué arrepentirte. El que necesita de qué arrepentirse soy yo, y tú deberías estar bautizándome en agua a mí. Pero ese no es el sentido de lo que Juan le dice. El sentido de lo que Juan le dice y el anhelo del corazón de Juan es lo que planteó en el versículo 11 de Mateo capítulo 3. Yo la verdad no bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Juan sabía, tenía la convicción en ese minuto, que Jesús era el Cristo. Y en ese convencimiento y en esa convicción, entonces Juan le está diciendo: pero Señor, según entiendo, tú tienes que bautizarme. Y quiero el bautismo ahora. ¿Qué bautismo? El del Espíritu Santo. Y como expliqué en otras ocasiones, Juan no estaba pensando para sí mismo el bautismo en fuego. ¿Por qué no está pensando el bautismo en fuego? Lo voy a decir de nuevo. Porque el bautismo en fuego es un bautismo de condenación. Fíjense. Capítulo 3 de Mateo, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El versículo 10 está asociado a los fariseos y saduceos, que son tratados como hipócritas. Y a estos saduceos y fariseos, que son tratados como hipócritas, se les llama y se les hace la referencia como árboles malos que no dan buenos frutos. Y como árboles que no dan buenos frutos van a ser cortados y echados al fuego. Desde la perspectiva del versículo 11, bautismo en fuego. Condenación.
En el versículo 12 se dice, y su aventador, hablando del Mesías, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que ahora dice es que la paja, los fariseos y saduceos, serán echados al fuego, fuego que nunca se apagará. Bautismo en fuego para los fariseos y saduceos. Ahora, esto, si lo comparamos con Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1 aparece un versículo similar a este, de Mateo capítulo 3. Y veamos lo que dice. Dice, capítulo 1 de Marcos, versículo 7, y predicaba diciendo Juan el Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, le está hablando a sus discípulos, pero él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Por qué no dice y fuego? No dice y fuego porque si leemos el contexto desde el versículo 4 de Marcos 1, no se encuentran ni los fariseos ni los saduceos. Dice el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero los fariseos y saduceos no están en la porción. Y como no están en la porción, el escritor no hace mención del árbol que no daba un fruto y que será echado al fuego. Tampoco hace mención de la paja que va a ser echada al fuego. Ni menos entonces hace mención del bautismo en fuego. ¿Por qué? Porque es de condenación. Ahora, en Mateo capítulo 3 sí encontramos a los fariseos, sí encontramos a los saduceos, y como los encontramos el fuego de condenación. El anhelo de Juan el Bautista al ver al Mesías, ¿cuál es? El anhelo de Juan el Bautista es decir, Señor, bautízame tú. ¿Con agua? No, no, no. ¿En fuego? No. El Espíritu Santo. Eso quiero ser. Y entonces Cristo le responde y le dice, deja ahora, porque así conviene, versículo 15, que cumplamos toda justicia. Espera, lo voy a explicar así, no te adelantes. Tenemos que cumplir todas las promesas hechas por Dios conforme a su fidelidad. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado, dice Juan el Bautista. Y entonces en los versículos posteriores aparece hablando el Señor Jesucristo acerca de la justicia. Fíjense, un reino sin justicia no es reino. Un reino que no es capaz, o una administración de un país que no es capaz de cumplir con las normas que rigen al propio país y a la propia administración, va rumbo al fracaso. No es reino. Un reino sin justicia no es reino. Sin justicia no hay reino, y sin reino no hay justicia. El reino y la justicia de Dios van de la mano. El profeta Isaías dice que cercana está la salvación para manifestarse. Cercana está mi justicia para revelarse. Juan el Bautista dice, el reino de Dios, el reino se ha acercado. Está cercano. Pero ¿cómo dice Pablo? La justicia se revela. La justicia, desde la perspectiva de Pablo, y entendiendo lo que le estoy planteando, la justicia se revela. Ya no está cercana,
está revelada. ¿En dónde? En el hecho de que cuando Cristo muere y resucita, podemos tomar estas palabras de Mateo 3:15, donde dice, conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia está cumplida. Porque la justicia que se revela en el Evangelio, en la muerte y resurrección de Jesucristo, es la justicia que es de Dios. Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó, después de su tentación en el desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Quién? El Espíritu Santo lo llevó. Interesante, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Después de aquello, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes buscan las predicaciones de los hechos, nadie más en los hechos le dice, el reino de los cielos se ha acercado. Hablan del evangelio del reino o hablan del reino de Dios, pero no dice que el reino de Dios se ha acercado, porque el reino ya se había revelado en la muerte y resurrección de Jesucristo, conforme a las Escrituras, al revelarse la justicia de Dios. Entendiendo otra vez la justicia de Dios como la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay dos palabras para definir al pobre en el griego. Uno, el que tiene que trabajar el día, le pagan el día y tiene para comer. Si no trabaja, no tiene para comer. El otro es aquel que tiene que mendigar. El mendigo. Bueno, aquí dice, bienaventurados los pobres que mendigan, porque ni siquiera pueden trabajar. Esos mendigos son de ellos el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a la actitud del fariseo versus la actitud del publicano. El publicano, en la parábola del fariseo y publicano, dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. El publicano dice, sé propicio a mí, pecador. Él está reconociendo la incapacidad personal para cumplir cualquier demanda de Dios. El Señor dice que el que descendió justificado fue el publicano. El publicano dice, yo miserable, yo no puedo. El que se reconoce como pobre, como incapacitado, como imposibilitado de, es aquel de cuál es el reino de los cielos. Bienaventurado después dice, en el versículo 6 de Mateo 5, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué justicia? La fidelidad de Dios. Como dice mi alumno, justicia en este sentido, la de Dios,
en la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Los que tienen sed y hambre de eso van a ser saciados. Lo que generalmente la gente entiende por justicia en realidad es venganza. Cuando leen este versículo. Pero en realidad lo que el Señor habla es que Él ha prometido, Dios ha prometido y Él ha cumplido. Y bienaventurados los que anhelan y desean fervientemente de las promesas cumplidas de Dios para su vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Te puedo pedir que llamen a mi esposa, David? Me ha llamado 2 veces y debe ser algo. Entonces, el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué justicia? La de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Ahí le estoy llamando. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Perseguidos a causa de la justicia. ¿De qué justicia? Otra vez, cuando hablamos de la justicia, hablamos de la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Y cuando hablamos de justicia, entonces debemos hablar y podemos dividir fidelidad. Bienaventurados los que padecen persecución por la fidelidad de Dios. Podemos entender por las promesas. Bienaventurados los que padecen persecución por las promesas de Dios, por amor de su nombre. Bienaventurados los que padecen persecución por amor de su nombre.